Vamos a flipar todos. Kylian Mbappé pide irse ya. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Vamos con lo que es el bombazo de estas últimas horas. Y yo la verdad es que no tenía evidentemente pensado hacer un vídeo de Mbappé en bastante, o en mucho, o en muchísimo tiempo, pero ha saltado la liebre, ha saltado la bomba, ha saltado la noticia desde Francia y ya todos los medios lo están confirmando. Se confirmaría que Mbappé habría pedido al Paris Saint-Germain salir este próximo mes de enero. Tal cual. En origen, Radio Montecarlo ha dado esta información y ya la han confirmado medios como Le Parisien en Francia, medio, en teoría, cercano y vinculado al Paris Saint-Germain, pero también desde España lo ha confirmado Mario Cortegana, que desde luego en estas lides también es una persona que maneja buena información. Vamos a ir, chicos, por partes. En primer lugar, os vamos a ir poniendo aquí en el vídeo lo que es la noticia, la parte de el diario Marca, que más cerca nos toca, detallando pues los motivos aparentes de por lo que Mbappé habría pedido salir, como decimos, ya del Paris Saint-Germain. Y aparte de esto, yo, pues evidentemente, voy a dar mi opinión de lo que pienso que va a pasar con respecto a Mbappé y su futuro. Pero antes, lo dicho, Mbappé se sentiría traicionado, muy dolido, más allá del dinero, donde para él fue un gran esfuerzo renunciar a su sueño de jugar en el Real Madrid, y se considera víctima de incumplimiento de promesas por parte de Nasser Al-Khelaifi. De hecho, también, por ejemplo, Anderson Rubia Vías ya detallaría un poquito más su mala relación y los motivos por los cuales esta tensión con la cúpula directiva del Paris Saint-Germain. Por ejemplo, que no le han traído jugadores que él habría pedido, como Aurelien Tchouaméni o como Ousmane Dembélé, así como también que le habrían prometido presuntamente la salida de Neymar Jr. en forma de venta este mismo verano. En fin, que le han prometido una serie de cosas que el club no ha cumplido, que iban a hacer todo para cumplir, pero que no han cumplido. Prácticamente sería inviable que salga por otra parte en enero. Esto ha comentado Cortegana, soltándoos un poquito, pues, salpicadas de todo lo que es la parte más informativa. Pero que ya lo acojonante de esto y lo fuerte es que en julio, en el propio mes de julio, semanas después ya de renovar hasta, en teoría 2025, pidió en el propio mes de julio irse, salir del Paris Saint-Germain. Y el PSG dijo que a cualquier equipo menos al Real Madrid. Y ahí parece ser que surgió la opción del Liverpool. En fin, os hemos ido poniendo toda la información en el vídeo de todo lo que ha ido saliendo, detallándoos de que él se siente traicionado por el club, hay una serie de cosas que no se han cumplido, promesas incumplidas, las presiones también por parte de lo que es la política francesa que le han afectado, en fin, todo esto que ha salido a nivel informativo. Pero sobre todo aquí la clave es que él se siente traicionado, no ha cumplido el club con una serie de cosas y no se siente bien en el Paris Saint-Germain y la situación es inviable. Inviable para el propio Kylian Mbappé. Mi opinión al respecto. Mi opinión es que el Real Madrid, sin descartar la opción de algún día ficharle, a largo plazo, a medio y corto plazo, es decir, 2023 básicamente, yo no lo veo acometiendo esta operación. Es decir, cuando Mbappé había terminado contrato, era el momento de acometer con todo esta operación, cuando dependía de Mbappé y de su propia ambición. Ambición y palabra que le faltó para dar ese impulso y ese salto de jugar en el Real Madrid, cuando le había prometido a Florentino ir al Real Madrid. ¿Por qué ahora el Real Madrid iba a mover sus herramientas teniendo contrato con el Paris Saint-Germain? ¿Por qué el Real Madrid iba a hacer el esfuerzo sobrehumano de pelear de nuevo contra Nasser Al-Khelaifi por intentar fichar a Kylian Mbappé si ni siquiera cuando ha sido agente libre lo ha podido fichar? El club yo no veo metiéndose en ese trajín y en esa guerra de nuevo. Y aparte, con la Superliga de por medio, que para mí también estaría de por medio de todo esto, sinceramente yo no lo veo, no lo termino de ver. Cuando en 2024-2025 termine contrato, dentro de año y medio, como pronto, veremos. Pero de cara a 2023 yo no veo viabilidad en este movimiento de cara ni a enero, obviamente, ni tampoco en verano. Esta opinión mía coincidiría con la información de Ramón Álvarez de Mon, que ha dado también hace
unos minutos donde dice que el Real Madrid ve imposible en estos momentos que Mbappé salga en enero y muy difícil que salga en verano. No sería lógico que el PSG ahora sí accediese a una venta. O sea, Ramón, en este caso es de la parte, entiendo, informativa, porque Ramón tiene enlace, capacidad para poder obtener información de cerca del club, pues, lo dicho, es que ahora mismo el Madrid no está para trabajar ese tipo de operación después de lo que ha pasado, de toda la guerra que ha habido, guerra, entre comillas, pero guerra mediática con el Paris Saint-Germain de por medio y con todo lo que ha ido aconteciendo este verano pasado. Pero esta es la información, la liebre ha saltado, la bomba ha reventado, Mbappé, que se equivocó evidentemente, se equivocó y le faltó ambición para ir al Real Madrid, al final todo le ha explotado en la cara, esas malas decisiones que ha tomado de continuar en el Paris Saint-Germain. Luego, oye, todo puede cambiar, de repente, chico, pues ganas el Mundial, va todo estupendo, el PSG gana la Champions, yo qué sé, pero desde luego, ya a principio de temporada, todas las informaciones desde Francia apuntaban a la mala química de vestuario, a los problemas de Neymar, Messi con Mbappé, a cómo Mbappé no se siente cómodo en el vestuario del Paris Saint-Germain, y en fin, ahora mismo, desde luego, la casa del PSG sin barrer, aparentemente al menos, con todo lo que está saliendo, sin barrer. Por eso os he traído este vídeo en el canal, porque evidentemente todo esto salpica al Real Madrid, porque veremos de qué manera actúa el Real Madrid tras todo esto. Mi opinión, que el Madrid no va a ir a fichar a Mbappé, que esto ahora mismo está aparcado ahí y a largo plazo, cuando vuelva a terminar su contrato, pues se verá en 2024-25, tras la información en su momento del equipo que terminaría en 2024 y en realidad no en 2025, su contrato de renovación con el Paris Saint-Germain. En fin, ¿qué es lo que opináis vosotros? ¿Pensáis que el Real Madrid va a ir a por Mbappé aunque tenga contrato con el PSG? ¿Pensáis que va a esperar a que termine contrato con el Paris Saint-Germain? ¿Pensáis que directamente nunca jamás Florentino va a intentar fichar a Kylian Mbappé? ¿Que no lo veis posible? No sé si sois unos entusiastas optimistas, pensáis que a lo mejor en enero hay alguna opción de que salga. En fin, yo qué sé, lo que sea. Como siempre, quiero vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.